Hola a todos, sean bendecidos. Qué privilegios es para mí poderles compartir de la palabra de Dios una pequeña reflexión. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego el capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Vemos aquí varias cositas en cuestión de la creación. Vamos a mirar un poco acerca del inicio de todo lo que hoy en día somos, cómo Dios forma la tierra, crea todos los animales, crea toda la fauna, lo que vemos en el día de hoy. Pero hay algo que Dios forma o quiere o desea, y es tomarse el trabajo de formarnos a nosotros los seres humanos. Y en este caso empieza por un hombre y una mujer. Dice entonces que los creó varón y hembra, pero ese hombre y esa mujer los creó a la imagen de él, a su propia imagen, de manera que la imagen que el hombre tenía en los comienzos era la imagen de Dios. Pero eso cambió más adelante, eso cambió por causa de la desobediencia. Desobedece el hombre, peca, y entonces ya no es la imagen de Dios, sino la imagen de la muerte. En Romanos encontramos que el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que encontramos que el hombre antes de pecar tenía la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Por eso todo lo que el hombre hacía con respecto a la naturaleza y los animales, todo lo que Dios había creado, le obedecían a él porque veían la imagen de Dios en él. La imagen de Dios la veían en él. Pero cuando peca el hombre, cuando sale de esa imagen y semejanza, ahora el hombre se degrada y por eso tiene que morir. Porque Dios lo hizo para que viviera eternamente. Lo hizo para que tuviera toda una vida sin tener que morir, pero el pecado hizo que eso sucediera. Por eso nosotros tenemos que morir, por eso nosotros tenemos que pasar de este mundo a, a otra vida. Pero el caso es, y eso más adelante de pronto lo trataré, pero el caso es de que Adán y Eva, cuando Dios los formó, según los expertos o los que investigan, o los investigadores y teólogos que han estudiado esto, vieron de que hay unos años que no se registran en la Biblia, pero que esos años fueron los años que Adán y Eva vivieron, y fueron muchos años antes de que Adán y Eva pecaran. Pero cuando Adán y Eva pecan, entonces empieza, empieza la degradación del ser humano. Por eso es muy importante entender de que sin Dios, su vida y mi vida no están en las mejores condiciones. Por eso entra la enfermedad, por eso entra las pestes, y por eso estamos como estamos hasta el día de hoy, por la desobediencia. Pero Dios siempre se ha preocupado por el hombre, siempre se ha preocupado. Pero hay algo que siempre Dios ha visto en el hombre, y es que el hombre siempre ha sido desobediente. Ya luego viene lo que fue el primer homicidio. Caín mata a su hermano. Después, más adelante, en Génesis capítulo 6, se registra que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Siempre el corazón sin Dios tiende a hacer lo malo, tiende a deshacer lo que a Dios no le agrada. El pecado que hay en el hombre, en el ser humano sin Dios, a eso a Dios no le agrada.
Por eso él dice que vio el corazón del hombre, cómo estaba y en qué condiciones. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué tristeza que a Dios le duela en su corazón la maldad, de ver la maldad que hay en tu corazón y en mi corazón. Por eso es muy importante que nos arrepintamos. Por eso es muy importante que volvamos a Dios. La Biblia dice, deje el impío su camino y vuélvase a Dios y arrepiéntase. Pero como Dios siempre se ha preocupado por el hombre, vio en ese tiempo que estaban, los que estaban viviendo en ese tiempo, que todos estaban con un corazón de continuo al mal, solamente hacer lo malo. Pero hubo un hombre que se llamó Noé, que, que dice y está registrado que fue un varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Dios vio que él era justo y perfecto en su corazón y dice y quedó registrado que Noé había caminado con Dios. De manera que él vio que Noé tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y lo llama para que le construya un arca, para que luego que esa arca estuviese construida se pudiese salvar los que quisieran creer de que venía un castigo para ellos, porque Dios siempre castiga el pecado y castigará a la humanidad, traerá juicio a la humanidad. Es lo que estamos viendo hoy en día. Dios está trayendo juicio a la humanidad por cuanto ve que la generación y esta tierra está corrompida. Recuerde que en cierta ocasión en un video le estuve compartiendo esto. La maldad de los hombres en la tierra, cómo la tierra se llenó de la maldad. Y en este caso, en ese tiempo también se ha llenado de maldad. Por lo tanto, escoge a un hombre llamado Noé para que le diga a esta generación que se arrepintieran y se subieran al arca para que fuesen salvos de un diluvio que Dios iba a enviar. Pero como no quisieron creer, dice que ellos no creyeron y tildaron de loco a Noé. Y por no haber creído, dice la Biblia que se ahogaron. Solamente Noé y su familia, sus hijos y sus nueras, juntamente con su mujer, se salvaron. Pero luego de haberse salvado, solamente esta familia volvió y se multiplicó la tierra, volvió otra vez a multiplicarse. Pero hay algo que podemos notar, que al volverse a multiplicar siguió la maldad. Siguió nuevamente la maldad en el hombre. En el capítulo 11 de Génesis, verso 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Vemos aquí cómo el hombre quiere buscar siempre hacer algo sin la voluntad de Dios. Había una misma lengua, un mismo idioma, y por lo tanto dijeron, vamos a hacer una torre, vamos a construir de nosotros mismos algo que llegue al cielo. No necesitamos nada más, sino una torre que llegue al cielo. Pero luego dice que usaron ladrillo y asfalto en vez de piedra y barro. Las construcciones que tenían que hacer eran con piedra y barro y no con ladrillo y asfalto. La orden era esa. Esa era la orden de Dios, que construyeran las casas. Todas las construcciones las hicieran con piedra y barro. Pero lo que hicieron fue otra cosa. Ese es el problema cuando uno hace otra cosa de lo que Dios quiere que uno haga. Dios no quiere que tú fracases. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere llevarte a una vida eterna, pero si tú no quieres y buscas otro camino, entonces no vas a tener la vida eterna, vas a ir a condenación y te vas a perder en el infierno. Este es el deseo de Dios, que usted se salve, vaya al cielo. Por eso es
la oportunidad de volver a restaurar esa imagen que se perdió en Adán y Eva a través de Jesucristo. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús, la imagen del Dios invisible. Y Él quiere que tú vuelvas a tener esa imagen, que yo tenga esa imagen de Dios otra vez. Ahora bien, Dios, al preocuparse siempre por la humanidad, aunque llegó un momento en que esa torre la destruyó y esparció la gente por todo el mundo de aquel entonces, y cada uno se fue con su propia lengua porque empezaron a hablar en otros idiomas y no se entendieron para poder seguir construyendo la torre. Porque ese es el problema cuando construimos algo que no es la voluntad de Dios. Entonces todo se tiene que esparcir. Por eso no logramos y no obtenemos lo que necesitamos y deseamos, porque no hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero Dios siempre se ha preocupado por el hombre, siempre se ha preocupado por usted y por mí. Y escoge nuevamente a un hombre llamado Abraham. Y empieza a formar un pueblo escogido por él, un pueblo en el cual empieza ese pueblo a caminar con Dios, pero bajo unas ordenanzas y unos estatutos que Dios da, porque Dios siempre da ordenanzas y estatutos para que le obedezcamos a Él. A Adán y a Eva le dio una ordenanza: no coman de ese árbol, porque el día que de él lleguen a comer, ciertamente morirán. En Deuteronomios capítulo 6, entonces Dios le dice a un pueblo que Él escoge, y le dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual estáis, dice, vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ese es el deseo de Dios. Oye, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multiplique, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El deseo de Dios es que la palabra esté en tu corazón y en mi corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estén sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué interesante cómo Dios les dice: bueno, tienen que obedecer a estos mandamientos. Si obedecen, entonces van a recibir de mí la bendición. Y luego más adelante dice, entonces, allí del 13 al 25 del mismo capítulo 6, dice luego más adelante, vamos a mirar un poquito. A ver. Más adelante dice que esos mandamientos tenían que ponerlos por obra, tenían que obedecer, ¿sí? Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que en la tierra de las cuales, en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares y que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios desea sacarte de tu pecado y bendecirte a través de la obediencia. Por eso es muy importante que tú te acerques a Dios en obediencia. ¿Se da cuenta ahora por qué y cuál es la razón por la cual tú quizás estás alejado de Dios? Porque no hay obediencia. Porque te has alejado de Dios y has perdido la imagen de Dios. Dios desea que tú tengas la imagen de Él, que te arrepientas de todo corazón. Y si te has apartado, pues que vuelvas a sus caminos y vuelvas otra vez a enrutarte con Él. Es importante, es muy importante para estos tiempos que están siendo difíciles y que son los últimos tiempos.
Hay oportunidad todavía, hay una oportunidad para que tú vengas a Dios, para que tú te levantes y tú puedas caminar con Dios. El deseo de Dios es bendecirte, es ayudarte. Pero si tú estás alejado, si no te interesa nada de las cosas de Dios, porque esto no es cuestión de religión, es cuestión de vida, es cuestión de tú interesarte y de creer que Dios es un Dios grande, poderoso, sublime, eterno, y que Él te puede ayudar y te quiere ayudar. Ahora, ¿cómo podemos restaurar esa imagen? ¿Cómo la podemos restaurar? En la próxima intervención les compartiré cómo poder restaurar esa imagen. De manera que yo te invito a que tú te inclines allí y tú te arrepientas y busques a Dios de corazón. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque esto es lo que Dios desea que tú y yo hagamos siempre. Porque Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que yo me pierda. Por eso busco a Dios todos los días en oración, todos los días y en la palabra. Porque lo necesito a Él más que cualquier otra cosa. Porque lo que Dios ha formado y ha hecho, lo ha puesto a favor y a beneficio de nosotros. Pero como el pecado es el que estorba, entonces muchas cosas no llegan porque estorba. De manera que yo le invito a que de verdad consagre su vida a Dios. Consagre su vida a Dios. Muy bien, si este mensaje, esta reflexión le ha servido de bendición, espero que sea así, de esa manera, que sea Dios derramando bendición sobre su vida, sobre su familia. Y si hay alguien o algún amigo o alguien que tú le puedas compartir esta palabra, hazlo, que le va a salvar la vida. Sé bendecido, Dios te bendiga, la paz de Dios esté con usted desde ahora y para siempre. Amén.